Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Echando el Cuento Podcast. Hoy estoy nuevamente muy feliz por la compañía que tengo hoy. Vamos a tener un capítulo espectacular sobre lo que es la meditación activa, pero a través de una práctica en particular muy bella, tan bella como la persona que nos va a hablar de la técnica. Hoy estoy con Sandra Gutiérrez. Ella es una gran amiga. Me siento muy honrada de que me pueda acompañar en este proyecto. Ella es ingeniera industrial de base, pero ahora desarrolla pues, un proceso muy hermoso que es un taller vivencial, ¿cierto? Un vivero experiencial que se llama Azula. Bienvenida, Sandri. Muchas gracias, Lini. Pues bueno, la verdad muy emocionada. Como te conté empezando la introducción, también un poquito emotiva. Y bueno, queriendo aquí compartir con ustedes lo que nos pueda servir a todos. Como yo he tenido acompañantes en mi camino, Irina ha sido una de las guías importantes que me ha ayudado o compartido, y de muchas maneras he podido ir encontrando la forma de cómo construir mi sueño. Espero que lo que les pueda compartir hoy pues también sea de utilidad a todos ustedes. Se vale estar emotiva porque ustedes han visto a lo largo de los capítulos, todas las personas que han pasado por aquí como invitados, invitadas y yo mismas, somos seres que conectamos con nuestro hacer desde lo que somos, ¿cierto? Y además, pues la historia de Azula y la historia de cómo llega Sandra a Azula también, pues tiene mucha emotividad y espero que inspire a los que están soñando con hacer algo con más sentido y con más significado y de pronto no hayan podido llegar a ese punto. Sandri, contanos un poquito de tu formación y de quién es Sandra Gutiérrez, ¿cierto? Pues como yo les decía, ingeniera industrial de base de la UTP. ¿Qué más has estudiado? Y luego nos contás un poquito cómo llegas desde ese punto hasta montar una oferta, una apuesta tan bella como Azula. Bueno, les cuento. Inicialmente, como tú mencionas, estudio ingeniería industrial. Yo llego a la ingeniería realmente no por una toma de decisión propia, sino como por seguir como un esquema familiar donde se estaban formando unos ingenieros y había una facilidad para el estudio. Yo veo que la carrera no se me hace del todo pues como aburrida, maluca, sino que yo digo, bueno, por aquí puede salir algo interesante y me meto a estudiar ingeniería industrial. Sin embargo, yo siempre fui una persona muy creativa, me gustaba mucho el diseño, el arte y quería estudiar diseño gráfico. Cuando yo me gradué de ingeniera industrial, la primera oportunidad laboral fue como asesora comercial en una empresa de amoblamiento. Entonces ahí tuve toda la facilidad de ir aprendiendo sobre decoración, distribución de espacios. O sea, de alguna manera eso me dio la oportunidad de irme involucrando un poquito más en el diseño. Y de conectar con la estética, ¿cierto? Con ese llamado como a la parte más sensible. Así fue. Luego de una experiencia de varios años en amoblamiento, yo decido, bueno, también eso fue como en esa empresa y tuve como varias experiencias, y estando en una empresa de diseño de mobiliario arquitectónico, yo descubro que me encanta el diseño interior y decido irme a estudiar a Medellín. En Medellín fue una especialización en arquitectura interior. Ok. Entonces, pues bueno, ese fue como el primer gran paso, como de ir a experimentar lo que es la vida sola, pues por mí misma, salir de mi familia, pues salir de la parte pues como más cercana a la familia. Estando en Medellín viviendo sola, pues no sola porque yo viví con varias amigas, pero digamos que sí, pues eran amigas que no estaban usualmente en el apartamento. Mis fines de semana, cuando no estudiaba, o sea, cuando tenía libre por el estudio, que no eran trabajos, maquetas y cosas, eran de salir a hacer ejercicio y empecé a conectar mucho con las plantas, como que
Iba a los viveros, me compraba unas plantitas, compraba tierrita, me iba para el apartamento, empezaba a sembrar en el balcón y así me fui llenando de plantas. Te convertiste en la señora de las matas sin querer queriendo. Me convertí en la señora de las matas sin querer queriendo. Y ahí omití algo, y fue que la primera planta que tuve fue un regalo que me dieron para decorar una de las casas donde vivía. Y bueno, entonces fue como que como esa me parecía tan linda, yo compré las otras porque también me parecían lindas, pero ahí hubo pues una experiencia diferente de las plantas. Hay una anécdota que yo cuento mucho y es, yo vivía en un piso 19 y las plantas, yo tenía muchas suculentas, yo empecé con suculentas y estoy hablando del año 2015. Las plantas en ese piso 19 estaban espectaculares, el cuidado que yo les estaba dando estaba óptimo, por decirlo así. Resulta que nosotros nos pasamos de apartamento y nos vamos a un piso 10, pero la diferencia era que el piso 19 tenía toda la vista al río, mientras que el piso 10 tenía un edificio al frente. ¿Qué involucra esto ahorita que vamos a entrar un poquito más en el tema de plantas y tierra? Es que el recorrido del sol, mientras que en el piso 19 le estaba dando gran parte del día, claro, en el piso 10 solamente le estaba dando una parte. Pero yo en ese momento no tenía ese conocimiento, esa comprensión de qué esas las plantas, esa sensibilidad. A lo que voy con la anécdota fue, a mí me dio una mini depresión. O sea, yo vi que mis plantas se pusieron completamente tristes y yo no entendía qué pasaba. Yo sí les estoy haciendo lo mismo, les estoy poniendo la misma agua. Yo me iba para los viveros y las veía lindas y veía las mías y yo no, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y no entendía. Y eso fue algo que es un proceso que me demoró un tiempo entender ahí después qué era lo que estaba pasando, lo que les cuento del sol. Y bueno, es una belleza porque es estar atentos y presentes a las situaciones y a las condiciones que tenemos. De vivir un par de años en Medellín, luego se me presenta la oportunidad de retornar a Pereira. Y cuando retorno a Pereira, yo ya tenía muchas plantas. El trasteo de mi casa fue un par de cosas personales, que la cama, que no sé qué, y 3 viajes de carro de plantas. Y había algo, además, y esto me voy a devolver como a la adolescencia, y es que yo desde adolescente siempre tuve una intuición, soy una mujer muy intuitiva, de que yo quería hacer mi propio negocio, que yo quería tener una marca, algo. Y involucrado con el diseño, con la estética, con algo, con el arte. Entonces, bueno, cuando yo vuelvo, y como yo tenía tantas plantas, empiezo a armar los jardines, porque entonces si ya eran 50 plantas, era más fácil cuidar 20 jardines que 50 plantas. Por jardines entendemos como unos colectivos, pequeños vecindarios. Ustedes si ingresan al perfil de Azula se van a dar cuenta que esta mujer hace arte con plantas, pero además que son agrupaciones, sobre todo de las suculentas, que se ven divinas. Así es. Entonces, bueno, cuando yo regreso, yo empecé ya tenía tantas que me empezaron a encargar, ya entonces la familia, para unos detalles, no sé qué. Y así me conecta a mí en algún momento esa idea de negocio que yo tengo, es por acá, es por acá. Y decido crear una marca que se llamaba Azula Jardinería con Amor, y esto es en el año 2016. Entonces, digamos que ahí hubo como esa primera iniciativa. Yo trabajaba para una compañía de otra ciudad, trabajaba desde acá, desde Pereira, virtual. Bueno, tenía muchísimas labores, como es un día a día hoy, lleno de cosas, pero Azula para mí se convirtió inicialmente en esa inspiración, en lo que yo quería formar. Entonces todos esos años pues de paralelo con siendo empleada, pues era el otro trabajo, porque ya fue que yo decidí cultivar las plantas. Entonces puse invernaderos, empecé a producirlas y llega un momento, durante esos años yo tenía la intención como de renunciar y dedicarme al proyecto. De renunciar a tu trabajo en la empresa y dedicarte al proyecto Azula. Correcto. Pero pues ahí como que no hubo todavía la determinación para hacerlo, llamémoslo así. Pasan un par de años, un par de cambios en mi vida, y en el año 2021 yo un día salgo al invernadero. Yo ya tenía tantas plantas que yo decía,
sea, ya no las estaba viendo crecer y ponerse lindas y abundantes, sino antes que estaba viendo un proceso a la inversa y era, necesitan más tiempo, necesitan más dedicación, más cuidado. Y yo tenía las posibilidades, digamos, económicas en ese momento de renunciar al trabajo. Y yo sentí que ellas me hablaron y me dijeron, es como, es ahora o nunca. Y ese día tomé la decisión y fue una decisión desde el fondo más profundo. De hecho, fue una decisión que llega a mí jardineando. O sea, con una claridad absoluta. ¿Por qué no nos contás un poquito qué ha sido para ti jardinear, cierto? Ese es un término muy de nuestro contexto, ha sido una actividad muy de nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cierto? Cuando ellas tenían algo de tiempo libre, se ocupaban como de esos seres que acompañaban nuestros espacios, nuestros hogares, pero las dos sabemos que eso representa mucho más. ¿Qué ha sido para ti puntualmente perderte en este encuentro con las plantas, con la tierra, con sembrar, con cuidar? Eso es una comprensión muy bella que yo antes no tenía. O sea, yo te estoy hablando desde el año 2016 hasta hace un par de años, digamos que he estado más reflexiva y me interiorizo más, con más confianza en mí y me siento mejor. Anteriormente sí me perdía, era como salirme del día a día y hacer una inmersión completa en el jardín y se me pasaban las horas, o sea, siempre se me han pasado las horas, o sea, se me va el tiempo absolutamente. La gratificación de tú siembras algo pequeño y después lo ves crecer y cuando ya está más grande, entonces ves que de ahí mismo puedes tener más, o sea, que puedes reproducir. Para mí, lo que a mí más me gusta es reproducir. Yo amo como que tú me entregues un hijo, que una planta me entregue un hijo, eso para mí es como sembrar y reproducir, es como de la parte de la jardinería lo que a mí más me conecta. Me encanta que este capítulo dé continuidad al capítulo de arte terapia, porque ahí hablamos de simbolismo, ¿cierto? Ahí hablamos de representaciones, de cómo las formas, los colores pueden llegar a ser tan representativos en lo que uno es o en sus contenidos internos, ¿cierto? Entonces, puedo inferir que ha sido una de tus formas como de gestar, ¿cierto? De maternar incluso, y de dar vida en ese reproducir. De acuerdo, tal cual, es eso. Pues yo soy una mujer supremamente familiar, amo cuidar y cuidarme, y ese simbolismo que es para mí, Azula es un hijo, es tu cuidar un hijo, y ha tenido muchos procesos. Yo pues les puedo decir entonces, sí, jardinear es para mí, es una terapia, pero digamos que no es una terapia como en la que tú te vas y dices voy a hacer terapia, sino que simplemente es una actividad en donde tú conectas de una manera con la tierra, con la energía que tú encuentras ahí, te ayuda a balancear tu energía interior. Entonces es una claridad de pensamiento que te lleva a escucharte mejor, a estar más, o sea, con una mejor claridad de esos pensamientos que están llegando. Entonces, pues tú finalmente, y ahí vamos ahorita a hablar seguramente de no solamente de la siembra, sino de varias actividades que tú realizas en el jardín y qué simbología tienen en el día a día. Pero sí, Azula es un hijo, y un hijo que, como tú sabes, que porque tú eres mamá, tiene muchas etapas. Entonces, pues bueno, hay una muy bella que es esa de verlo nacer y de querer que crezca lo mejor posible. Y conociendo que uno en la vida pues tiene muchos planes, pero uno no controla nada. Entonces ahí van presentándose etapas en el proceso, donde también es la jardinería a través de esos procesos, digamos, de aquietar la mente, donde uno va encontrando la forma de sacar adelante ese hijo. Bueno, lo que acabas de decir, y cuando empiezas diciendo ha sido una terapia, aunque de entrada no entre con intención, pues si yo te leo como psicóloga, me estás hablando de autorregulación, ¿cierto? Aquietar tu mente, bájale ritmo a tu ser, entrar en conexión, ¿cierto?
Pero me encanta cuando mencionas de los procesos que pueden darse allí y la simbología. Vamos a hablar de esto, pero antes hablemos, como para que acabemos la presentación, de cómo Azula pasa de ser un vivero a un espacio donde una persona que está interesada en practicar puede llegar a hacer un taller vivencial, experiencial y también vivir esto para sí misma, que ahí ya es donde intencionamos el proceso terapéutico pues desde Azula. Total. Pues lo que sucede es que cuando yo decido renunciar y emprender, eso pues yo, la Sandra de ese momento lo vi muy fácil, o sea, una estrategia muy sencilla de realizar. Pero lo que lleva a este proceso es que yo tenía unos procesos personales detrás, o sea, no solamente desligarme del trabajo, sino procesos personales en tema de relación de pareja, en tema de ser independiente, o sea, económicamente saber gestionar mi economía. Y eso me lleva a un conocimiento, o sea, además nunca había practicado el autoconocimiento, o sea, yo era una mujer supremamente enfocada en el afuera. De hecho, gracias a ti, yo empiezo como a ver, mira, acá hay como cosas en las que me debo interesar. Y empieza mi proceso de autoconocimiento y es un proceso completamente deconstructivo, pero como fue deconstructivo y de doloroso, y ahora pues en algunos momentos también lo sigue siendo, también es de reconfortante y de volver a vivir como con más ímpetu y con más decisión y con más motivación. Y todo eso ha sido, digamos, la intención de base para que Azula, las personas puedan ir a experienciar que, o sea, no se trata de vivir por vivir, se trata de vivir bien, es que se puede vivir bien. Tenemos que aprender, pues para mí es aprender a conocernos y aprender a gestionarnos. Y bueno, la naturaleza y las plantas y todos estos procesos son una gran herramienta. Entonces ahí te sentiste invitada a pasar de que Azula fuera un vivero a compartir lo que había sido tu experiencia personal con otras personas en los talleres. Completamente. Cierto. Este taller busca no solo presentar a Azula como una opción de terapia complementaria, sino también ayudarle al público en general a comprender cómo el tema de la meditación tenemos que sacarlo del marco del silencio, la quietud y la introspección a solas, porque en ese marco hay muchas personas que lo logran, hay muchas personas que conectan, pero hay muchas otras que no. Así como en el capítulo de arte terapia hablábamos de cómo el arte era una forma de ayudarle a las personas que no lograban desde la narrativa expresar sus emociones. Los talleres, como por ejemplo la siembra consciente, pueden convertirse en una práctica de meditación activa. Para muchos eso es un concepto desconocido. ¿Cómo así que meditación activa? No me tengo que vestir de blanco, irme para una piedra en un río, quedarme callada 2 horas hasta que mi mente se quede callada. No, eso es falso y para los occidentales menos. O sea, realmente meditar no es poner la mente en blanco. Y en este caso la meditación activa termina siendo una muy buena apuesta para las personas que somos inquietas, para las personas que somos voltajudas, alborotaditas, sobre todo aquí en la torre, ¿cierto? La meditación activa es una práctica, yo podría decir, no sé si sale propuesta directamente por el mindfulness o la atención plena, pero que hacen parte de esa línea, ¿cierto? Y es que a través de una actividad, un movimiento, una práctica específica, tú puedes hacer procesos de introspección, conexión con tu ser, autorregulación, ¿cierto? Y poder bajar el ritmo y el voltaje que nos acompaña en nuestra cotidianidad para enfocarnos, que es uno de los grandes desafíos ahora mismo, ¿cierto?, para nuestra cultura. Contame, por ejemplo, cómo es un taller de siembra consciente, un taller experiencial con Azula. Okay. ¿Qué elementos, digamos, generales puede incluir? Bueno, pues lo primero que incluye un taller de siembra, digamos que esa parte inicial es un ejercicio de respiración.
un ejercicio de respiración que si algo he aprendido durante este tiempo es que la respiración es la herramienta principal para conectar con el aquí y el ahora. Entonces, pues tú llegas a un espacio donde lo que te recibe es naturaleza, y al recibirte naturaleza, o sea, digamos que mi parte ahí, pues yo intento hacerla de la mejor manera, pero yo ni siquiera, así yo no haga nada, o sea, solo el espacio invita a las personas a salirse de un día a día muy congestionado, muy acelerado, y llegar a un espacio donde se cultiva la quietud, la serenidad, donde se ha cuidado amorosamente. Entonces el espacio lo habla, o sea, te recibe un espacio que te invita a venir. Dejas todo allá y vas a regalarte un momento contigo de paz. Sí. Cuña. Azula queda en un espacio divino entre la ciudad de Pereira y Armenia. Para los que de pronto no conocen, tiene mucha naturaleza, unas vistas muy lindas a unos cañones, quietud, silencio, ¿cierto? Hay árboles grandes, es muy bello, y aquí resaltamos la importancia de la conexión con la naturaleza como práctica de autorregulación, de introspección, de inmersión, de conexión con nuestro ser. Correcto. Bueno, esa parte inicial de respiración, ya luego hacemos como una presentación de cada una de las personas que estamos ahí, porque si hay algo también en lo que yo creo es en lo sutil y en lo que no coincidimos como una coincidencia, sino como una causalidad de que algo que se esté presentando en ese desarrollo del taller, cada uno debería estar atento a. Y es bello porque a veces son cosas muy, muy básicas, o sea, simplemente yo necesito conectar con alguien a nivel laboral y se dan esas relaciones de yo estaba necesitando tal cosa, pero muchas veces son cosas más profundas, como que resultamos siendo familia, no sé qué, o sea, entonces es muy bello. Jung llamaba esto sincronismo. Es un sincronismo, tal cual. Entonces, bueno, empezamos nuestra presentación y luego ya vamos como a la parte más técnica, digamos a la parte de conocer un poquito cómo es ese cuidado de los seres vivos. Porque muchas personas, y podría decir que un gran porcentaje de los que llegan a hacer los talleres llegan con ese sinsabor de que es que a mí se me mueren, es que yo no las he cuidado. Entonces, bueno, ahí hay unos componentes, y es que la parte que yo transmito de cómo cuidar las plantas no es tan de si es estas cada 8 días, si es estas no sé qué, porque desde mi experiencia esto no es así. Esto es simplemente estar presente y aprenderlas a conocer. Y conocer no solamente la planta o el ser vivo que vas a cuidar, sino conocer pues, las condiciones que acompañan ese cuidado. Ese taller empieza por una práctica de respiración. Yo le aumentaría el tema de respiración consciente, ¿cierto? Porque pues conozco el proceso de los talleres, pero además es un concepto que he desarrollado mucho en los capítulos anteriores. La diferencia entre respirar en piloto automático de manera cotidiana para sobrevivir y la diferencia entre respirar conscientemente, intencionar esa bocanada de aire llena de oxígeno, ampliar el diafragma para que aumente la cantidad de litros de oxígeno que entra, que ese estímulo se convierta como en un bálsamo, como en una señal, como en un código que le dice a tu cuerpo, hey, este es un lugar seguro, aquí puedes soltar el peso, regular. Me parece indispensable que arranques por ahí porque dispone a la persona a hacer la introspección que tú quieres buscar, ¿cierto? Y a recrear un poco eso que tú encontraste como hallazgo en tu práctica personal. Pero además hay algo que siempre nombro porque me encanta, y es desde las culturas orientales se plantea que a mayor cantidad de oxígeno, mayor nivel de conciencia. Entonces, que tú puedas arrancar el taller por esa práctica de respiración consciente, ya cuando además esa naturaleza y ese contexto mágico en el que tú lo ofreces te ha ayudado, o sea, te recibe, te sintoniza, por decirlo ahí, yo pienso que ya le da la oportunidad a la persona de hacer una inmersión mucho más tranquila, orgánica, fluida. Listo. Esa presentación también me parece divina, porque entonces en esos sincronismos que se dan, que tú mencionabas, en ese contarnos un poco de yo soy tal y hago tal cosa, empezamos a tejer. Tal cual. Empezamos a crear red, ¿cierto? Y eso también es un concepto muy bello a la hora
de trabajar con plantas. Yo lo pienso, por ejemplo, en lo que conozco del mundo fungi. El micelio, ¿cierto? Y ese tejido que sostiene y nutre. Qué tan bello, listo. Pasas a la parte técnica, les cuentas a los integrantes del taller qué van a hacer y qué sigue. Listo. Digamos que dentro de eso que se les cuenta qué van a hacer y contarles como un poquito, muy resumido, de lo que puede ser, digamos, lo básico de las plantas. Entonces, qué es un sustrato, qué es, cuáles son los métodos de reproducción. Y pasamos a la parte práctica, que es la parte de siembra. Antes de esa parte práctica hay un momento que es muy contemplativo, que yo invito a los asistentes a que sea un momento muy contemplativo y de presencia, y es que vayan y conecten con esos seres vivos que quieren sembrar. O sea, ¿quién les está haciendo ese llamado de venga, siémbreme? Porque o sea, tú les permites escoger en tu vivero y que ellos conecten intuitivamente con las planticas con las que quieren formar su jardín. Eso me parece hermoso. A ver, el vivero de Azula no es un vivero necesariamente enorme de plantas grandes, tiene muy protagonistas las suculentas, hay muchas bellezas, miniaturas sutiles de todos los colores, eso es un encanto. Yo también ya voy siendo la señora de las latas de cuenta de aquí mi compañera. Me parece muy hermoso porque cuando hablas de ejercicio contemplativo y de presencia, volvemos a hablar de mindfulness. Volvemos a hablar de atención plena, ¿cierto? Son dos de los ejes que propone el mindfulness como herramienta. Entonces, ahí se nutre mucho la experiencia. Puede que la gente no tenga presente que va para un taller que incluye mindfulness, pero lo está haciendo. Así es. Esa es la invitación. La invitación es ir a relajarte, porque finalmente en pocas palabras es relájate, porque es que la misma relajación te está permitiendo que hagas esa conexión interior. Es solo eso. Estar contigo y bueno, en esa parte práctica, ya cuando las personas han seleccionado sus plantas, empieza ese proceso, pues entonces ahora sí, ¿y cómo lo hago? Entonces, digamos, hablemos del caso específico de que se siembra un jardín de suculentas. Mis talleres de experiencia ahorita ya han migrado a muchas otras modalidades. Bueno, entonces hemos ido ampliando esto y también ha sido mi exploración de por dónde quiero ir encaminando el proyecto. Pero entonces en esa parte de la siembra, ahí hay una analogía muy bella y es la analogía de cuando tú estás, cuando tú estás sembrando, cuando estás haciendo cualquier actividad con esa tierra, es también como si estuvieras haciendo esa actividad contigo. Y lo voy a expresar un poquito en términos de, tú siembras, tú te conectas y tú tienes un jardín divino. Listo, súper, me encantó el rato, pero ahí viene la otra parte, y la otra parte es yo cómo cuido esto para que se conserve bien. Entonces estás haciendo un simbolismo muy bello. Desde las enseñanzas del budismo se utilizan mucho los jardines como representación, no solo para armonizar y acompañar espacios, sino como representación del ser. Pero allí se habla de cuidar y cultivar tu jardín interior. Tal cual. Cultivar ese jardín interior que es, bueno, que lo que tú dices, que quiero hacer crecer dentro de mí. Entonces, nosotros estamos hablando que en un taller de experiencia de Azula en este momento es un taller cierta pequeña escala, pues que esto que yo les estoy enseñando, las personas lo pueden ir a replicar en sus jardines, en sus balcones, en donde tengan la posibilidad de conectar con esa tierra y conociendo este simbolismo de cuando yo, o sea, estoy cuidando el jardín y estoy cuidando de mí. ¿Qué es esto? La naturaleza te regala algo y es el estado de presencia. Cuando tú estás en la naturaleza es inmediato como esa presencia, o sea, tú no necesitas hacer mucho esfuerzo, respirar, llegas a él pues sí, como por, dame una palabra, o sea, muy naturalmente. Es como si te mimetizaras. Exacto. Con esa disposición general de ese entorno natural. Te unes con ella. Cuando tú cuidas un jardín, tú generas un diálogo con el jardín. Tú empiezas a leer qué quiere, a escucharlo. Tú le das algo, el jardín te devuelve. Ya tú sabes que necesita que le des de vuelta. Y a veces ese diálogo uno lo interrumpe, porque en nuestro día a día nosotros interrumpimos como no puedo darle toda la atención o el cuidado que está necesitando, pero sin embargo sabemos que está pidiendo. Y cuando vuelves a él, te muestra nuevamente
que no importa que lo hayas dejado esperando, vuelves y tejes esa relación, porque es que con el jardín tejes la relación. Al decir que por ejemplo, que cuando tú lo cuidas, te cuidas, cuando tú lo ves y sabes que necesita, esa paz que te está dando interior te está ayudando como a darte cuenta, porque ese también, el mindfulness y la meditación nos lleva es a través de un darnos cuenta. Entonces yo les digo, obsérvenlas, o sea, llévense el jardín para su casa y empiecen con observación, solo observación. Mire, ustedes se llevan unas plantas nutridas, felices, ellas deben conservarse así e ir creciendo. O sea, el proceso normal es que hoja nueva, que se vea túrgida, que es un término que se utiliza para que cuando la hoja está como firme. Firme, exacto. Sí, porque el túrgida pues no lo había escuchado nunca. El violeta, buenas palabras. No, es un término súper clave para plantas, está túrgida, y eso es saludable. ¿Qué pasa? No, que entonces yo la veo es que está como para atrás, como que no, porque es que eso se ve, pues se siente también. Entonces, bueno, si usted se le está dificultando, pregunte, porque pues es que uno también necesita alzar la mano y pedir ayuda. Pero si uno conecta bien con ese cuidado y entonces tú observas y entonces yo empiezo, porque hay un punto donde tú ves está creciendo, hay un punto donde tú ves como que, para el riego, por ejemplo, entonces yo los primeros días, espere, mire que ella le va a decir cuando necesite, de verdad, como todo, hay unas personas que les va súper fácil y con estas pequeñas indicaciones asimilan y les va bien con ese cuidado, y hay unas que necesitan más ayuda, más información. Me encanta el simbolismo que estás haciendo, ¿cierto? Porque yo los invito a que leamos estas instrucciones o esta narrativa de lo que es el proceso en términos del ser, ¿cierto? Y en términos de lo que sería atender ese jardín interior. Como psicóloga lo leo con mucha claridad y me parece muy bello. Ahora, se da, por ejemplo, procesos de resistencia, ¿cierto? A veces nos podemos bloquear en el relacionarnos, y aquí qué sigue, o aquí qué hago, o no tengo claro lo que este jardín me está contando, ¿cierto? Buscar ayuda es importante, tal cual en la vida como ser humano, ¿cierto? Pero además nos vamos a encontrar con procesos en nuestro desarrollo como seres de bloqueos, de resistencia y no saber qué hacer, de que a veces tenemos que dar tiempo, como decías ahorita. Muchas veces se ponen las bases, las semillas o se siembra y tenemos que esperar un tiempo para volver a ver un resultado. Ese cultivo interior, que es ese cultivo de tu mente, y también esa conexión con tu parte espiritual y con ese cultivo de valores, el valor de la paciencia. O sea, el jardín te enseña paciencia, te enseña resiliencia, siempre está para ti con la lección o como con el aprendizaje necesario que necesitas en este momento. Ahora que yo te narraba en la introducción que Azula me ha presentado a mí una cantidad de desafíos, sobre todo de transformaciones interiores para poder sostener esta construcción de este sueño. Entonces, yo solamente con ver cómo están las plantas en mi vivero, sé en qué parte de mi proceso estoy bloqueada, qué estoy haciendo de más o qué estoy haciendo de menos. Pero es que yo ya las conozco, o sea, es que yo conozco cada planta, o sea, ustedes o sea, esto parece muy loco, pero el nivel de conexión con los seres vivos que están allá, para mí es, yo sé que le faltó, que le puse de más, porque está así, y también de la misma forma cuando yo lo atiendo, él me devuelve como lo estoy atendiendo. Entonces, a veces no es ni siquiera tiempo, a veces es simplemente atención y focalización en lo que hay que hacer puntualmente. Y calidad de intención en esas acciones, en esa disposición. Debe ser, para mí el cuidado de plantas es un tema de atención y amor. O sea, como de estar simplemente, no dejarlo del todo, simplemente estás ahí, y ellas muchas veces no necesitan ni tanta cosa, pero pues estarlas observando, porque es que cuando te llega la plaga, si tú te descuidas, o sea, si tú la atiendes a tiempo, no pasa nada. Pero si tú te dejas coger un par de días, puede ser un proceso ya muy, muy complejo de reversar. Como en la vida. Como en la vida. Me parece que abres la puerta a un tema súper interesante,
un poquito volado para los que apenas están como conectando con lo que es el tema energético. Yo quiero hacer una claridad antes de desarrollar esa parte. Así como en el capítulo de arteterapia decíamos, no hay necesidad de ser artista, ni el proceso se basa en crear una obra de arte hermosa estéticamente para que te dispongas a utilizar el arte como terapia. Aquí de igual manera, pues Sandra claramente es una hada del jardín. Su sensibilidad y su intuición la llevó a esta conexión y abrió esta línea, ¿cierto? Pero no necesariamente tienes que tener experiencia o sentir ya mismo esa gran sensibilidad o intuición. Eso es algo que se puede desarrollar. Nosotras nos conocimos porque yo llegué a ser vecina de Azula, ¿cierto? Y me pareció un espacio mágico. A mí las plantas me encantan, el jardín me encanta, pero la señora de las matas en mi casa es mi madre. A mí me encanta mi casa llena de matas, pero yo no tenía nada de confianza para tocar una planta. Confianza, me daba miedo, físicamente miedo. Mientras yo veía a mi madre canturrear, hablarles, saludarlas, belleza, ¿cierto? Poco a poco, y de la compañía de Sandra y Azula, yo aprendí desde lo básico, ¿cierto? Como a parcharme, cogerle una hojita a la suculenta, ponerla aquí en otro tarrito más chiquito, ver todo ese proceso tan bello de germinar, crecer. Fue una época además de mucha germinación y crecimiento personal. Para nosotras somos un grupo de amigas que creció allá, en esa juntada como vecinas. Hablemos de esa conexión energética. Esa conexión energética, pues ahorita que tú mencionabas que no todo el mundo está conectado con esa sensibilidad, ¿cierto? Y esa intuición, pues es que yo era esa. O sea, ustedes me conocen a mí hace un par de años y como les digo, yo era soy todavía, o sea, vivo muy en la torre, como dices tú, que me encanta el término. Y estar en la tierra, a ver, hay algo en la vida que es un nivel que no se puede explicar con términos intelectuales, sino que es un nivel de experiencia, literal. Entonces yo no te puedo decir a ti, yo te puedo decir más bien como todo, como ay sí, ve y conecta, pero si tú no vas y lo vives, ¿para qué te cuento? Es eso. Entonces es como, yo lo llamo la conexión entre la tierra y el cielo, porque entonces finalmente aquí es como vivir en la nebulosa, pero es un principio de la medicina tradicional china. Pero entonces aquí ya es como con los pies en la tierra. Y todo lo que nace con intención es en la unión de esos dos canales energéticos. Yo lo que he aprendido estos años es a irme sintiendo mejor. O sea, sintiendo en el sentido de escucharme, cómo estoy. Entonces hay unos días que estoy más dispersa, hay unos días que estoy muy focalizada. Y eso es leer mi energía. Pero además hay un tema muy interesante que mencionas. Cuando hablas de la conexión entre el cielo y la tierra, y yo te digo, esto es un principio de la medicina tradicional china, el símbolo chino para hombre, para ser humano, es la conjunción del símbolo cielo y del símbolo tierra. O sea, literalmente representamos o estamos representados como ser la conexión entre el cielo y la tierra. Pero además, desde el tema energético, volémonos un poquito. Principios básicos de física cuántica. Nuestro planeta tiene un campo electromagnético. Es un ser vivo, está comprobado, ¿cierto? Es energía. Todo lo que existe es energía resonando. Nosotros, como seres, somos campos electromagnéticos que además podemos estar influenciados por otros campos. Cuando podemos permitirnos conectar con el gran campo y resonar de una manera armoniosa, ¿cierto? Esto nos hace mucho bien, pero nosotros vamos a estar también influenciados por otro montón de estímulos, los aparatos, el celular, el computador, las malas noticias, el estrés. Permitirnos espacios intencionados de conexión, digamos, con elementales mucho más sabios y armoniosos, van a generar eso, que nuestra armonía empiece a resonar y que nuestra energía empiece a resonar de manera más armoniosa como esos grandes campos. Tan es así que, por ejemplo, ya hablando de prácticas de meditación activa diferentes a la siembra, el grounding está muy en tendencia. ¿Qué es el grounding? Descalzarse, entrar en contacto con el campo electromagnético de la Tierra, respirar, hacer respiración consciente y sentir esa conexión. De hecho, esto es posible porque nosotros en las plantas de los pies tenemos unos chakras secundarios.
¿cierto? Y es a través de esos canales energéticos que entramos a experimentar la conexión. ¿Para qué sirve esto? Para ganar confianza, autoestima, desde el simbolismo, sentirnos parte de algo más grande, que es una de las cosas más importantes para encontrarle propósito, sentido y significado, sobre todo a las épocas de crisis. Pero además, en nuevos hallazgos y estudios, yo he visto unas cosas casi mágicas de grabación de movimiento de las plantas, de sonido de las plantas. No sé si has tenido la oportunidad de ver eso. De pronto en la descripción podemos poner un par de enlaces sobre esto. Si nosotros estamos en el centro nuestro, vamos a tener mucha más capacidad de sentir y percibir fenómenos que están allí, que son tangibles, pero que por vivir en esta torre que hace tanto ruido, nos perdemos, ¿cierto? Entonces no hay que ser ermitaño, no hay que ser hippie, no todos van a tener la oportunidad maravillosa de hacer un salto cuántico entre una profesión que podría ser de pronto exitosa económicamente, pero que no te conectaba tanto con el camino con corazón, y pasar a una que sí, aunque se puede, la psicoterapia te ayuda mucho con eso. No se me ocurren como más... otros ejemplos de meditación activa. Pues a ver, yo pienso, te quería como ahí complementar algo y es, en términos de cuando tú empiezas a conectar con esa energía, sí, ahorita compartimos lo de los artículos, las plantas tienen una cantidad, y eso es algo que yo les quiero transmitir en los talleres, y es como la parte fundamental. Yo aquí te lo hablo del medio ambiente, pues como para que empieces a conocer que las condiciones influyen, como nos influyen a nosotros en nuestro crecimiento. O sea, tú no vas a querer ser la persona más pacífica del mundo escuchando las noticias violentas, con un marido o un esposo, pues, o con alguien que te grita, ¿cierto? O sea, tenés que mejorar ese entorno también para poder ir saliendo de lo que ya no quieres más. Yo no voy a cultivar una planta de agua en un sustrato de tierra. Entonces, esas analogías es irse dando cuenta de esas pequeñas cosas, o sea, todo influye. Y las plantas tienen, o sea, no les voy a decir en ese momento el número porque no lo recuerdo, pero es otra cantidad de formas de comunicarse. Pero entonces tú aprendes a entender esas formas de comunicarse. Algo básico, por ejemplo, una planta cuando le está haciendo falta sol, hace como esto, como que va y lo busca. Pero cuando tiene mucho sol hace esto y es como que no me pongas más sol que me está quemando, yo no soy de tanto sol. Entonces cuando tú empiezas a conectar y a conocer esos mensajes sutiles, pues incluso te mantiene más centrado. Entonces también es como esa parte como iterante del proceso de que te contaba yo de la relación con la naturaleza. Porque es que cuando tú no lo estás percibiendo tan bien es porque estás más movido y volver a ella te vuelve a ti. Y cuando tú vuelves a ti, entonces la escuchas mejor a ella y eso es muy bello. Estás hablando de algo muy bello a través de lo simbólico y es un principio que también desarrollamos en capítulos anteriores y es la sabiduría organísmica, ¿cierto? Las plantas tienen mucha más facilidad de ser sabias en sus formas, ¿cierto? No tienen un ego, no tienen una mente que confunde. Nosotros sí, pero una de las formas de ir más allá de nuestro ego y de la confusión que genera nuestra mente es la sabiduría organísmica, es poder atender lo que nuestro ser dice que necesita o propone. Bueno, esto es un tema encantador, encarretador, pero antes de finalizar, vino a mi mente los otros ejemplos de meditación activa que podríamos tener. Por ejemplo, bailar, hacer un movimiento consciente de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, cocinar. Para mí, cocinar es un estado meditativo. Yo te voy a interrumpir, para mí lavar los platos. ¿Cómo es de... Seríamos tan buena pareja. No, pero es que te voy a decir una cosa. Yo soy muy energía de agua. Yo toco el agua y inmediatamente es aquí, ahora. Entonces yo lavo los platos y es como... estoy lavando los platos. Estoy en mí, como me decían, uy, esta columna me está molestando, esta lumbar otra vez. Está en el cuerpo, porque es que hemos también como ido hablando tanto que hay una parte muy, pues, o sea... esa conexión energética se realiza a través del cuerpo, porque entonces la representación de la tierra en nosotros es el cuerpo. Entonces a veces pensamos que es algo muy etéreo, pues que también existe la parte etérea, pero también es ese sentir acá, que se está sintiendo, cómo estoy, que cuando vivimos tanto en la torre calla las sensaciones. Ahí, esto es otro de los beneficios de la respiración consciente, ¿cierto? Poder conectar con lo sensorial
a través de lo sensorial con nuestro cuerpo y a través de activar la capacidad de sentir de nuestro cuerpo y esa capacidad sensorial por entrar en relación con las plantas, la siembra y bueno, todo este simbolismo que les contamos durante este taller. Yo espero que este sea el primero de muchos. Tenemos temas para compartir, además que este ejercicio en particular se presta para mucho. Quedan cordialmente invitados a participar de un taller experiencial en Azula. Todos los datos del vivero y de Sandris van a quedar en la descripción. Muchas gracias por acompañarme. Y muchas gracias. Yo feliz de contar contigo. Quedan pues muy atentos y atentas a los próximos capítulos de Echando el Cuento Podcast. No se les olviden los comentarios, recomendarnos a más personas que quisieran que estuvieran aquí, ¿cierto? Echando el cuento, hablando de su saber y de su ser y de temas que quisieran escuchar. Bueno, como siempre, pues les recuerdo que pues esto se hace desde el corazón, pero necesita funcionar, entonces un like, un compartir, un suscribirse al canal, pues es su forma de agradecer. Cuento con ustedes entonces en los próximos capítulos. Chao, chao. Muchas gracias.